el Meet. Ok. Perdón, como les estaba diciendo, y bueno, no, y hace unos años, aparte de ser, bueno, que soy estudiante del máster, soy cofundador de Inteligente Ahead, que es una empresa abocada al uso de la inteligencia artificial para el análisis de datos, para ayudar a las empresas a sacar el máximo potencial. Y bueno, como les decía, les agradezco esta invitación para dar esta webinar, en la cual estaremos viendo cómo utilizar el análisis exploratorio para sacar el máximo jugo posible a los datos. Mi objetivo al final de esta webinar es presentarles a ustedes varios casos de uso de la analítica exploratoria para que tratar de inspirarlos a ustedes para que sus diferentes organizaciones puedan sacarle jugo a los datos. Seguramente en algunos de estos casos puedan encontrar algo parecido a lo que les ocurre a ustedes en la realidad, en el día a día de las operativas. Primero que nada, para ponernos más o menos a todos en... para ponernos simplemente como punto de partida de concepto de la definición del análisis exploratorio, es más que sabido que hoy en día las organizaciones tienen cada vez más fuentes de datos de cuáles nutrirse, ¿sí? En una organización orientada hacia los datos, todas estas fuentes de datos se terminan recogiendo, terminan uniéndose en ciertas estructuras que son conocidas generalmente como data lakes, en los cuales ahí se juntan todos estos datos que pueden ser estructurados como no estructurados, que están ahí a la espera de ser analizados, ¿sí? Para poder obtener información. Es en ese lugar, en esas estructuras data lakes, donde los científicos de datos, a través del uso de análisis exploratorio, empiezan a entrar y a ver qué pueden sacar, qué información útil pueden sacar para las empresas, y con esa información ayudan a la construcción de pipelines o procesos de purificación o de limpieza de los datos que terminan, una vez que están construidos, esos pipelines terminan alimentando automáticamente a otras estructuras que son conocidas como data warehouse. En los data warehouse, a manera sintética, los datos están, a diferencia de los data lakes, están organizados y listos para que sean utilizados. Y en base a eso, las organizaciones pueden crear diferentes dashboards, reportes, alertas, que le puedan servir a otras personas dentro de la organización, generalmente gerentes o actores de decisión, tomar medidas y para saber cómo viene la empresa y poder tomar medidas para poder cambiar el rumbo o poder saber si están cumpliendo con los objetivos. Ahora bien, obviamente no todas las empresas pueden tener los recursos suficientes como para poder aguantar un data lake, un data warehouse, ¿sí? Pero la idea en el fondo es la misma. En una pyme o una pequeña mediana empresa, en algún lugar todos los datos que recabe, o gran parte de los datos que recabe la información, terminan en la computadora de algún analista, que ese analista es encargado de analizarlos y ver qué información útil puede sacar de eso, y eso termina en alguna construcción de alguna tabla dinámica o en la construcción de ciertos indicadores o KPIs que le permitan a otros gerentes, a algún gerente poder construir esos KPIs y ver cómo va moviéndose la organización en el día a día, digamos. Ahora bien, esto significa que una vez que ya están construidos los dashboards, ya están construidos los reportes, ya más o menos la organización sabe, en función de los datos que le vienen entrando, cómo se está moviendo, que el análisis exploratorio ya terminó, no se tiene que seguir haciendo. Y bueno, lamentablemente es una realidad de que pasa generalmente en las empresas, pero esto no es lo correcto. Y para contarles esto, les voy a contar en parte un cuento que he sacado del libro de Rick Nelson, It's Not Complicated, y la historia va así. Venía un policía caminando una noche oscura, caminando por la calle, y se encuentra abajo de las farolas del pueblo a un borracho. El borracho estaba mirando para abajo. El policía le pregunta al borracho qué le pasa, y el borracho le cuenta que había perdido las llaves de la casa y que no las encontraba, si le ayudaba a buscarlas. Entonces el policía se pone a buscar con el borracho, y a los 10 minutos de buscar abajo de la luz no encuentra la llave y le dice: bueno, evidentemente las llaves no están acá. ¿Estás seguro que las perdiste aquí, perdón? Y el borracho dice: no, señor oficial, las perdí en el callejón oscuro que está ahí enfrente. Y el policía le dice: ¿y por qué las estás buscando acá si las perdiste allá? Y el borracho le dice: porque ahí está oscuro y acá hay luz y acá se puede buscar mejor. Eso, lamentablemente, así es como funcionan muchas de las empresas hoy en día,
ya ellos ya han detectado sus problemas, tienen sus indicadores y se dedican a mirar cómo va cómo evoluciona la empresa en función de esos indicadores que le dan luz de esa realidad. Sin embargo, los problemas en la mayoría de las organizaciones no crecen en el lugar donde nosotros estamos mirando, sino que crecen en los callejones oscuros, en esos lugares donde nosotros no vemos. En esos lugares crecen y aumentan de tamaño hasta que en algún momento empiezan a repercutir negativamente a la empresa, y ahí es cuando nace la frase, ¿cómo nadie vio que esto venía? ¿No? ¿Cómo nadie se pudo dar cuenta que esto estaba por pasar? Es por eso que el análisis exploratorio es muy importante para poder detectar los problemas antes de que nazcan. Perdón, cuando están ahí en la oscuridad, digo, que están creciendo. ¿Sí? Ahora bien, las empresas no hacen análisis exploratorio simplemente por esta, digamos, falacia de la confianza que le dan los indicadores, y en parte sí, pero también en parte porque el análisis exploratorio es un proceso muy costoso, se necesita personal calificado para realizar el análisis exploratorio, se necesita también conocimiento del tema, porque la persona que haga los análisis tiene que saber qué es lo que está mirando, tiene que saber dónde están los problemas, y además cada vez que, a medida que pasa el tiempo, cada vez hay más datos disponibles, por los cuales se vuelve muy costoso desde el punto de vista tanto del tiempo como los recursos computacionales realizar los análisis. Para resolver estos problemas, nosotros en Inteligencia Health tenemos una herramienta de análisis exploratorio llamada Complexus Analytics. Complexus Analytics es una herramienta que utiliza inteligencia artificial y heurística de complejidad y es capaz de realizar análisis muy rápidos, como les voy a detallar más adelante. Esta herramienta fue premiada en la Hackathon. Esta herramienta, perdón, fue premiada en la Hackathon 2019 por el BID y AGESIC. Es una herramienta, como yo les decía, de análisis exploratorio que tiene unas propiedades muy particulares, debido a que es muy potente, ya que es capaz de utilizar todos los datos disponibles que tiene un juego de datos para encontrar irregularidades importantes en el negocio. Por ejemplo, una situación particular. Tenemos los juegos de datos de una tienda que vende, no sé, ropa, pongámosle lo que fuera. Y esta tienda tiene diferentes locales. Entonces, la tienda va registrando a las personas que realizan las compras y puede tener, bueno, dentro de sus datos, quién compró qué cosa, qué cliente compró qué cosa, qué edad tenía la persona que lo compró, dónde vivía ese cliente, cuánto gastó ese cliente, el género, mucha información. Entonces, nosotros le damos este juego de datos a un analista, y bueno, el analista rápidamente va a empezar a decir, ok, voy a ver cómo es el gasto por barrio, cómo es el gasto por local, cómo es el gasto por sexo, cómo es el gasto por edad, por ejemplo, y a empezar a jugar mezclando las variables. Ahora, si el analista quiere ir un pasito más, capaz que dice, ok, ¿cómo es el gasto por edad, por género? O sea, ¿cómo se diferencian las mujeres de mayores a 40 de las adolescentes? Empieza a mezclar tres variables. Eso ya es un poquito más raro de ver. Ahora, ya mezclar más variables que eso se hace bastante difícil por la cantidad de combinaciones que es necesario realizar, y por el tiempo también que hay que dedicarle a esos análisis. Complexus realiza todas las combinaciones de todas las variables que están en los juegos de datos de manera automática, y además es capaz de, a su vez, de considerar las distintas situaciones que están dentro de los juegos de datos. Por ejemplo, Complexus puede llegar a la granularidad de detectar que las mujeres mayores de 40 años realizan gastos del doble los viernes de tarde, los últimos viernes de tarde, por ejemplo. O realizar que los adolescentes en los primeros 10 días del año realizan gastos mucho más importantes que, no sé, que en el resto del año, por ejemplo. Y a su vez, Complexus tiene esa potencia, además tiene un agregado que es que no da información sesgada, porque generalmente cuando los analistas van y empiezan a trabajar sobre los datos, ya van más o menos guiados hacia qué es lo que quieren ver. Por ejemplo, en ese caso de ver los diferentes efectos sobre el gasto con las edades, y de repente Complexus le puede decir, ok, pero existe ese factor del gasto con las edades, pero fíjate lo que está ocurriendo en el periodo del año, que capaz que es algo que el analista no había ido a ver. Entonces, te pone toda la información disponible sobre la mesa para que sea el analista que empiece a ver y encontrar esa información. Pero toda esa potencia, a su vez, va de la mano de una gran agilidad, ya que es capaz de analizar automáticamente millones de registros en tan solo unos minutos.
Y además es de fácil uso, debido a que no es necesario de utilizar código, sino que tiene muchas interfaces que son del tipo point and click, uno con el mouse va trabajando y va profundizando en los datos. Estas diferentes interfaces ahora le estoy mostrando en pantalla, se deben a que Complexus está construido sobre el paradigma de la inteligencia artificial explicable, en lo cual la inteligencia artificial ayuda al usuario para poder ir navegando entre los datos y él sea el usuario el que dé la relevancia a los datos y extraiga la información de interés. Bueno, vamos a lo interesante ahora de la charla, vamos a los casos de uso. Les voy a presentar muchos juegos de datos que nosotros nos hemos enfrentado y cómo hemos sabido exprimirlos bien esos datos para obtener información de relevancia para las empresas. Primer caso de uso, laboratorio farmacéutico. Un laboratorio farmacéutico nos dio un juego de datos que contenía las ventas en diferentes puntos de venta, que tenía como 50 puntos de venta, de dos productos farmacéuticos, pongámosle A y B, y además esos productos A y B venían en varias presentaciones, venían en como cajitas de diferentes tamaños. Y además la persona que nos dio los datos nos dijo, bueno, nosotros sabemos que existen dos tipos de clientes distintos. Un cliente, pongámosle, tipo 1, y un cliente, pongámosle, tipo 2. ¿Bien? Y nos dieron 3 años más o menos de ventas, como para decir, ok, saquen lo que puedan sacar de aquí. Bueno, analizando, utilizando Complexus, nosotros rápidamente encontramos que sí, los clientes del tipo 1 compraban el producto A, como creía la persona que nos había dado los datos, sin embargo, los clientes del tipo 2, un cuarto de ellos solo compraba el A, mientras que el restante, 75%, compraba el producto B en conjunto con el producto A. ¿Sí? Esto es un caso típico de lo que ocurre en algunas organizaciones, que la información se va perdiendo a lo largo de la estructura, digamos, porque seguramente si uno va al punto de venta, el vendedor sabe bien que el producto B va con el A, porque lo ve siempre. El producto B vende un producto B, vende un producto A. Ahora eso se va perdiendo a lo largo de la estructura y bueno, a veces pasa de que los actores que toman las decisiones quizás no tienen toda la información sobre la mesa. Pero también utilizando el juego de datos encontramos que las frecuencias de compra de los diferentes productos no eran iguales. El producto B se vendía de una manera frecuente, los clientes del tipo 2 que compraban el producto B lo compraban de manera casi religiosa, iban todos los meses y compraban el producto B y junto con eso un producto A, mientras que los clientes que compraban el producto del tipo A y lo hacían de manera esporádica. No iban todos los meses, sino que iban un mes, iban después a los 3 meses, a los 4 meses, y así sucesivamente. Se vendía de una manera menos frecuente. Pero, además, una cosa de lo que nosotros detectamos es que, aparte de estos dos tipos de clientes, nosotros pudimos encontrar que había un tercer tipo de cliente que compraba solo el producto A, que se diferenciaba del cliente tipo 1 por la fidelidad. Los clientes de tipo 1 que nosotros encontramos eran clientes que tenían una fidelidad alta, eran personas que una vez que comenzaban a comprar el producto A, le iban comprando de manera esporádica, pero no dejaban de comprarlo, mientras que encontramos cierto perfil de clientes que comenzaban a comprar el producto A y a los pocos meses desaparecían del juego de datos, o sea, dejaban de comprar el producto, no sé si se iban a la competencia o cambiaban digamos, de proveedor. Ahora bien, también encontramos que los clientes de tipo 2 tenían una fidelidad mixta. Habían algunos que comenzaban a comprar y seguían comprando a lo largo de todo el juego de datos, mientras que habían otros que apenas empezaban a comprar, dejaban de comprarlo. No teníamos datos suficientes, pero capaz si no hubieran dado en el juego de datos alguna otra información, solamente teníamos lo que los compraban los diferentes clientes, capaz que podríamos haber separado a los clientes del tipo 2 en dos perfiles distintos también de clientes. ¿Sí? Entonces, resumiendo, lo que nosotros nos dieron, ¿de qué partimos? Partimos de un registro de ventas de medicamentos y analizando los datos, encontramos primero de que los datos no eran que la situación no era tal cual como nos habían relatado. Además, encontramos nuevos perfiles de clientes y diferencias de comportamiento de las ventas, que toda esta información le sirve a la organización para poder ajustar, por ejemplo, sus estrategias de marketing. Si hay un perfil de cliente que se me está escapando porque tiene una fidelidad baja, capaz que lo podemos atacar de una manera distinta al resto, como para tratar de no perderlo.
las organizaciones tienen la información como para poder obtener un perfilamiento de quiénes son esos clientes y poderlos, digamos, tratar de retener lo máximo tiempo posible. Muy bien, pasamos al próximo caso. En este caso era una agencia financiera, que la agencia se dedica a dar préstamos a diferentes personas, y luego, bueno, estas personas van pagando los préstamos que recibieron, y bueno, la agencia estaba preocupada o quería hacer un análisis con respecto a los diferentes atrasos que podía encontrar en estos, digamos, clientes, o en estas personas que habían recibido los préstamos. Entonces nos pasaron un juego de datos que tenía todas las fechas en las cuales las personas compraban, las que personas pagaban, cuánto debían, y otra información relativa a los diferentes deudores. Aquí le estoy mostrando una de las visualizaciones que tiene Complexus. En este caso, nosotros hicimos un análisis en base a los atrasos mayores a 90 días. De nuevo, a la empresa le importaba, para manejar el riesgo, saber cuáles eran aquellos sectores de los deudores que eran más riesgosos. Y bueno, esta visualización, se lo comento simplemente, tienen diferentes barras, y una barra, si lo pueden ver, hay una línea horizontal celeste, hay unas barras que salen hacia arriba, que significa que son más propensos a tener atrasos, y hay unas barras que salen hacia abajo, que son menos propensos a tener atrasos. La barra más grande, es decir, aquel segmento de la población que es más propenso a tener atrasos, son personas que eran menores de 30 años, que en el juego de datos aparecían como que no eran clientes. Nosotros no supimos interpretar no clientes, asumimos que es el primer préstamo que le da la empresa. Entonces, la agencia puede decir, ok, vamos a gestionar a los menores de 30 años de una manera distinta, porque son este sector de la población más propenso a tener atrasos mayores a 90 días. Sin embargo, esto no es una imagen parcial de la realidad, porque ahí ven que había otra de las barras, otro de los segmentos que eran menores de 30 años, pero que eran clientes que no eran para nada propensos a tener atrasos mayores a 90 días. Eran buenos pagadores. Y más todavía si esos clientes eran mujeres. Es decir, aquellas mujeres que ya habían recibido un préstamo, pero eran menores de 30 años, eran muy buenos pagadores. Entonces, simplemente con una de las variables no permite, que es menor de 30 años, no permite tomar una decisión inteligente, digamos, a la empresa. Es necesario que se nutra de más variables y que sea capaz de tener una mayor granularidad para ser lo más efectivo posible. Siguiendo con este ejemplo de la agencia financiera, si nos fijamos en atrasos menores a 30 días, utilizando Complexus encontramos que había una alta proporción de atrasos, en personas que ganaban menos de 20.000 pesos, sobre todo si tenían entre 60 y 90 años. Y además encontramos una estacionalidad para esos atrasos menores a 30 días, ya que tenían a empeorar hacia fin de año. Y ahí lo vemos en otra de las visualizaciones de Complexus. Muy bien. Entonces, resumiendo, partimos de registros de pagos de deudores y utilizando Complexus, encontramos, como les acabo de mostrar, diferentes perfiles de deudores que están ahí adentro. Y lo que hay que recordar es que hay que tener una granularidad superior para poder tomar decisiones, porque simplemente con una de las variables podemos llegar a cometer errores, digamos. Perdón, vamos a otro caso. Este es un dataset del Hospital Clínico de Magallanes. Nosotros usamos este dataset para entrar al mercado chileno. Como nota, digamos, como una breve nota para mis compañeros del máster, que capaz que hay alguno en línea, el gobierno chileno está muy avanzado en lo que es facturación electrónica, y tiene disponible todos los datos del gobierno chileno disponibles dentro de sus datos abiertos, que se pueden descargar, y uno puede acceder a todas las compras que realiza. En estos datasets está incluido el lugar donde se compró, o sea, el organismo que realiza la compra, qué compra, cuánto gasta, cuál es la fecha de emitida la orden de compra, cuál es la fecha de recibido el producto, quién es el encargado de haber realizado la compra, quién es el encargado del otro lado de la empresa que recibe la orden de compra. Está muy bien detallado, es muy interesante como para poder darle una bichada. Bueno, volviendo al tema, sabemos que las organizaciones necesitan insumos para poder trabajar.
y esos insumos es muy importante que lleguen en el momento, o sea, que no lleguen con retrasos, para así poder tener una operativa normal. Es por eso que nosotros con este dataset del Hospital Clínico Magallanes nos pareció importante o interesante encontrar cuáles eran los mayores retrasos de la llegada de los insumos, ¿no? Rápidamente salía de que la importadora Camid era la empresa que tenía los mayores retrasos para este hospital. Sin embargo, uno se puede quedar solo con ese dato, se queda con una versión parcial de la realidad, porque nosotros usando Complexus encontramos que había una persona en particular, pobre Jacqueline que está ahí, que esta persona acumulaba un 37,5%, más de un tercio de las demoras para esta importadora. Sin embargo, ella realizaba tan solo el 12,5% de los pedidos. ¿Sí? Era una persona que a esta importadora le pedía poco, pero las veces que le pedía le impactaba muy alto en las demoras de que tenían los insumos. Uno puede decir, ok, capaz Jacqueline es una encargada de área o es una especialista que realiza pedidos muy complejos y esos pedidos son difíciles de encontrar, por eso es que se realizan las demoras. Y no, usando Complexus encontramos que ella pedía exactamente lo mismo que todos sus otros compañeros. Lo que nosotros deducimos es que Jacqueline lo que hacía era cubría los horarios vacantes de sus compañeros, ¿sí? Cubría las licencias, y cuando ella realizaba los pedidos, la embarraba. Tenía eso de que no sabía bien con quién hablar, o se ve que no tenía claro cómo era el protocolo, que generaba en demoras muy grandes para la llegada de los insumos de esta empresa. Entonces, resumiendo, nosotros de qué partimos? Partimos de un registro de facturación de compras que se había comprado, cuándo se había comprado, quién lo había pedido y cuándo había llegado, y analizando todos esos datos pudimos encontrar oportunidades de capacitación para los diferentes empleados. Esta empleada este hospital podría capacitarla porque evidentemente tenía un problema para hacer los pedidos para esa empresa, y estaba perdiéndose esa oportunidad. Bueno, vamos a otras victorias rápidas, a otros análisis bien rapiditos de los cuales hemos obtenido casos de uso. Bueno, el primero es el clásico caso de los tickets promedio. Esto en particular era una mutualista. Esta mutualista había fijado el ticket promedio de medicamentos para sus afiliados en base a el costo promedio que tenía de adquirir los medicamentos. La lógica es algo que ocurre generalmente en las empresas. Ok, calculemos el costo promedio y este ticket vamos a calcularlo más o menos un porcentaje por arriba del costo promedio. ¿Sí? Siempre que el ticket promedio esté por arriba del costo promedio de algo, vamos a estar por arriba del punto de equilibrio. Ahora, nosotros analizando todos un juego de datos que contenía los consumos y las compras y los gastos de compras, pudimos encontrar que habían ciertos sectores, ¿sí? de sus afiliados, ciertas franjas etarias, en los cuales el costo era hasta 5 veces superior al ticket promedio. Es decir, en esas franjas de afiliados, la mutualista estaba perdiendo mucho dinero que le estaba impactando de una manera muy negativa en su operativa. Entonces, eso le permitió, esta información que nosotros obtuvimos, le permitió a la mutualista salir a negociar con proveedores esos medicamentos puntualmente, lo cual nosotros calculamos que más o menos les anduvo repercutiendo en una mejora en la rentabilidad de un 16,5%. Bien, vamos al próximo caso. Es falta de adhesión. Este caso lo he comentado también en alguna otra presentación que he tenido. Es un caso bastante interesante y a su vez bastante importante. Cuestión es así, los pacientes que son de hipertensión arterial, ¿sí? Una vez en las diferentes mutualistas, si a un paciente lo recetan con hipertensión arterial, se vuelve un paciente crónico. Esa persona tiene que todos los meses consumir una medicación particular. Lo que pasaba en esta institución era que no se realizaba un seguimiento del retiro de los medicamentos, ¿sí? De hipertensión arterial. Entonces nosotros usando Complexus analizamos los diferentes retiros que realizaban, los afiliados, ¿sí? de esa mutualista, y encontramos que los pacientes de hipertensión arterial tenían una falta de adherencia de alrededor del 56%. ¿Esto qué significa?
que el 56% de los pacientes de hipertensión arterial empezaban con su tratamiento y en algún momento lo abandonaban, dejaban de consumir la medicación. Esto es algo muy importante porque no solamente los pacientes ponen en riesgo su vida, ya que puede llegar terminando en una enfermedad coronaria o en algún infarto, sino que la mutualista tiene que hacerse cargo de los costos asociados a ese abandono, digamos, ¿no? Tiene que realizar las operaciones, tiene que realizar los tratamientos en CTI. Entonces, hay costos ocultos para las organizaciones debido a esa falta de adherencia. Nosotros terminamos este dato que nos llamó mucho la atención, lo terminamos corroborando en el extranjero con un catedrático del área europeo que nos dijo que sí, que mundialmente están en el entorno del 50% la falta de adherencia de estas enfermedades de hipertensión arterial. Y aparte, un dato no menor es que calculamos que el lucro cesante para las farmacéuticas por ese abandono andaba en el entorno de los $2 millones. Entonces, con esta información, ¿qué pudo hacer la institución? Bueno, establecer programas de seguimiento de pacientes con hipertensión arterial, porque aparte, con los datos de perfilamiento con los datos que tenían de los diferentes, que tienen las diferentes instituciones sobre los pacientes, se puede hacer un perfilamiento de quiénes son estas personas. Obviamente, quizás por un tema de anonimosidad, no saber quién es puntualmente, pero saber de que, bueno, son varones entre 60 y 70 años y que generalmente viven en, no sé, en las zonas rurales, o que son de Montevideo en tal barrio. Toda esa granularidad la pueden hacer las instituciones y pueden generar respuestas adecuadas a la situación. Y bueno, nada, en ese caso, más o menos estimamos nosotros en unos $250.000 anuales que le estaba incumpliendo, que le estaba teniendo las mutualistas debido a esos costos ocultos, ¿no? de responder a los tratamientos por esta falta de adherencia, a las consecuencias por esta falta de adherencia. Bien, paso al siguiente. Ahí va. Bueno, este es un caso internacional, es una empresa que es, quiero chequear cómo venimos de tiempo. Perfecto. Esta es una empresa, una clínica odontológica argentina. Esta clínica odontológica, por el fruto del COVID, por el problema del COVID, tuvo que cerrar muchos de sus, tuvo que reducir, mejor dicho, muchos de sus consultorios, ¿sí? Trabajar con capacidad limitada por esos problemas de que, no sé si, estamos al tanto de que si alguien fue al dentista, sobre todo entre el año pasado y el principio de este año, los protocolos eran bastante estrictos porque había que tener una limpieza previa antes que alguien entrara, después de que esa persona entrara también tendría que hacerse otra limpieza. Eso redujo mucho las agendas de las clínicas odontológicas. Puntualmente esta clínica nos contactó porque ellos eran conscientes de que por la reducción de la agenda estaban teniendo un problema importante de pérdida de dinero. ¿Y por qué? En Argentina es distinto que aquí. Esta empresa recibía no solamente sus clientes particulares, ¿sí? Tenía sus clientes propios, sino que también recibía clientes de diferentes prepagas. Estas prepagas cada uno le tenían un canon distinto para el pago de sus clientes. Entonces, cuando las personas llamaban, no todas las personas le dejaban la misma rentabilidad a la empresa. Entonces ellos nos dieron un juego de datos, ¿sí? Porque en su agenda telefónica se llenaba por orden de llegada, yo llamaba y me daban el primer número disponible. Entonces ellos ya habían detectado que tenían un problema. Entonces nos dieron toda la información disponible que tenían, y nosotros pudimos, mediante el análisis exploratorio, luego crear un modelo de estimación de facturación que le permitiera saber y modificar las reglas de agenda a esta empresa. Es decir, cuando una persona llamaba, ya más o menos poder calcular, dependiendo de las diferentes variables que tenía la persona que estaba realizando la llamada, poder realizar una estimación de cuál iba a ser su facturación, y acorde a esa información, poder mejorar y gestionar la agenda, poder reubicarlos dentro de su agenda, y de esta manera no perder a algunos clientes que ellos sabían que no les estaban pudiendo dar lugar porque tenía la agenda completa. Con esas mejoras en la agenda, estimamos nosotros una rentabilidad estimada de un 22,4% en el orden.
para esta empresa. Bien, y yendo al último ejemplo, también es relativo al COVID, es un centro de telemedicina de México. En este centro de telemedicina lo que hacían es que se recibían diferentes llamadas, ¿sí? Las personas llamaban y hacían consultas por el COVID. Y en el dataset, era un dataset que tenía todas las llamadas y en cada una de las llamadas que se le hacían diferentes preguntas, se le decía si la persona tenía fiebre o no tenía fiebre, si había estado en contacto con un positivo, si tenía tos, si tenía vómitos, en fin, se le hacía todo un cuestionario y se adjudicaba también el momento de la fecha del día que se había hecho, la hora, perdón, de la llamada y quién había sido el médico responsable de esa llamada y el resultado de ese cuestionario que se conocía como triaje. Nosotros nos dieron un juego de datos y ellos sabían que no hacían un seguimiento comparativo de los volúmenes de llamadas con los resultados. Estaban interesados en saber cómo se comportaban sus médicos, ¿sí? Ante las diferentes situaciones. Y nos pasaron este juego de datos enorme que tenía como 40 columnas y tenía como, bueno, eran como 250 millones, miles de registros, 250.000 miles de registros, una cosa así, era bastante importante. Y bueno, nosotros nos analizamos con Complexus y encontramos que había un operador, existía un médico que a pesar de que él solo recibía el 9% de las llamadas, él tenía el 9% de las llamadas, él era el responsable del 24% de los rechazos. Quiere decir que de todo el juego de datos, de todo el juego de datos, él era el que dictaminaba de que no se hiciera hisopado, no se guardara, digamos, no se quedara haciendo cuarentena a la persona, lo que fuera. Y eso es una irregularidad que detectamos que permitió a esta empresa poder hacer una gestión sobre la capacitación o poder rever qué era lo que estaba pasando ante esta situación que les pareció que era bastante importante. Bueno, muy bien, hasta aquí he llegado. Traté de ser lo más conciso posible, les dejo mis datos por si alguien me quiere contactar. Y nada, le paso la palabra a Mariana, creo. Gracias, Gonzalo. Vamos a abrir una ronda de preguntas. Si alguien tiene preguntas, vamos a dejar unos minutitos para que te puedan hacer las preguntas que se hayan anotado, bueno, que les surjan. Fue muy interesante la presentación. Hay mucha información que procesar. Sí, capaz que fue un poquito rápido, pero la idea era tratar de inspirarlos y mostrarles todo lo que se puede encontrar. Se entendió perfecto, fue muy buena, muchas gracias. A ver si alguien tiene alguna pregunta. Tenemos muchas personas conectadas que se mantuvieron ahí escuchando muchísimo. Tenés también algunos compañeros ahí que están... Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola. Hola, sí, adelante. Sí, perfecto. No, mi pregunta es la siguiente. Está muy bueno, usted como un resumen, ¿no? Ustedes se encargan de hacer, se le da datos, manejan los datos y nos dan una respuesta, ¿no? Dan tipo un dashboard o algo por el estilo para poder analizar, ¿no? O sea, como para poder tomar una decisión. Ustedes nos devuelven información como para poder tomar algún tipo de decisión. ¿Esa información es puntual o es algo que es periódico, por ejemplo? Bien, nosotros lo que tenemos es un software que es de uso web, ¿sí? Que corre en un servidor que puede tener montado una empresa. Y nosotros digamos que tienen dos modalidades. Generalmente lo que nosotros tenemos es, a ver cómo decirlo, podemos ofrecer un servicio de consultoría puntual, pero la idea de fondo siempre es tratar de poder tener la instalación, porque una vez que los diferentes actores de las empresas ven esto y ven el potencial y ven todo lo que pueden sacar, lo quieren enseguida. Se puede instalar en algún servidor y es de muy fácil uso, entonces está muy bueno para que uno encuentre información en los datos muy rápidamente. Perfecto. Claro, gracias. Nada, gracias a ti, Mauricio. Gracias, Mauricio. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? Ahí levantaron la mano. Andrés, creo. ¿Andrés? Andrés levantó la mano, pero ahí te escuchamos, Andrés. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Buenos días, un gusto. Muchas gracias por la presentación. Quería consultar respecto al software que se utiliza.
¿es desarrollado por ustedes, Gonzalo, o es de otra No. empresa? Y En respecto a la realidad, implementación. en realidad sí es desarrollado por el equipo. Por el equipo. Nosotros no lo he contado, obviamente, porque me quise centrar en los casos de uso, pero contamos con parte de los fundadores de la empresa, son ingenieros del sistema con muchos años de experiencia que han sido, digamos, nuestro equipo ha sido encargado de desarrollar el software. Es algo producido en Uruguay. Ok, perfecto. Muchas gracias. Mariana, capaz que quería hacer una pregunta. Sí. Porque yo creo que, o sea, todo lo que planteaba, ¿no? A partir de la generación de datos, pero... Ahí te perdimos. Te perdimos, Ana. Se te cortó la conexión, me parece. Te desconectaste sobre la generación de datos. Y Santiago también tiene levantada la mano. Santiago Ferrando, si quieres aprovechar. ¿Cómo anda, Gonzalo? Este lo conozco. ¿Cómo anda, Santiago? ¿Todo bien? Bien, te felicito por la presentación, la verdad es muy clara y está bueno eso de que muestres casos de uso, porque ahí es donde uno ve las funcionalidades de un sistema. La consulta va, ¿tenés algo pensado para el agro o algún caso de uso ya en el agro? No, en el agro por ahora no tenemos caso de uso. Capaz que después conversamos y hablamos del tema. A mí el agro, yo me he desarrollado en alguna otra área dentro del agro y es algo muy interesante, pero aquí en Inteligente Viajal en este momento no tenemos casos del agro. Bien, impecable, bueno. Un mercado nuevo entonces. Sí, exacto. No, un plebe detalle. Esto lo bueno que tiene es que siempre que tengamos datos estructurados, la herramienta lo que utiliza son archivos separados por comas. Obviamente se pueden hacer todas las customizaciones o las modificaciones posibles dependiendo del sistema de cada empresa, como para que, digamos, crear esa conexión entre lo que tienen para hacer las descargas rápidas de los datos a la herramienta. Todo eso también se puede adaptar. Pero siempre que hayan datos se pueden encontrar cosas muy importantes. Ahí tenemos otra persona levantada la mano, Mariana. Sí, Leonardo. Adelante, Leonardo. Buen día. Muchas gracias por la conferencia. Me pareció re interesante. Yo te quería preguntar porque acá en la empresa estamos trabajando en ese camino de ponerle un poquito de inteligencia a los reportes. Y lo que te quería preguntar es, cuando en el esquema inicial mostraste que esto toma varias fuentes, pero me pareció que eran todas fuentes internas de información. Sí. Entonces la pregunta es, ¿esto vos lo podés, le podés agregar fuentes externas como por ejemplo, no sé, perfiles de personas en LinkedIn y ver su actividad y tomar esa información y entender ciertas relaciones, por ejemplo? Bien, un comentario sobre el principio. Era solamente, el principio es una síntesis de más o menos cómo la información fluye dentro de las empresas. Como punto de partida para hablar del análisis exploratorio y la importancia del análisis exploratorio. No, esta herramienta no genera los scrapeos, pero si vos tenés alguna otra herramienta, scrapeos ya hay empresas que se dedican a scrapear datos de LinkedIn. Cada vez es más difícil competir porque al toque te empiezan a sacar que sos un bot, entonces es medio bravo hacer automáticas las cosas. Te digo porque cada tanto quiero scrapear algo porque me aburre hacerlo a mano y enseguida te detecta. Pero una vez que uno tiene diferentes fuentes, imagínate que vos tenés diferentes fuentes y diferentes archivos o diferentes tablas, vos haces un join, esta misma herramienta te permite hacer los joins de diferentes tablas. Tengo 5 tablas distintas. No voy a construir, de repente, no voy a construir un mismo archivo. No, bueno, le tiro todo para adentro y la misma herramienta se da cuenta, vos más o menos le señalizás, le decís, esta columna está presente en ambas, y ella te hace el joint y te importa mismo la tabla, y eso lo forma de manera automática. Bien, y te quería hacer una más, que es, en los ejemplos, yo lo que veo es que siempre la escala ayuda a la calidad de la información, ¿no? de las conclusiones. Sí. ¿Cómo manejás eso cuando la empresa tiene venta relacional y no es consumo masivo, o no es cantidad de pacientes, sino que por el contrario tenés, no sé, lograr tu cliente es una relación de meses, y no tenés 50.000 clientes? Entonces, claro. ¿Qué pensás vos en el valor que te agrega este tipo de análisis cuando
cuando tu producto no es masivo? ¿Le Cuando ves tu igual utilidad? ¿Cómo lo encararías? Bueno, a ver cómo decirlo, porque si la empresa es realmente pequeña, vendría a ser la idea. Si la empresa es realmente pequeña y que tiene pocos datos que son conocidos. Bueno, en realidad, por un lado, voy a partir en partes lo que vos estabas comentando, porque una de las cosas que decías era si la empresa no tiene los datos lo suficientemente preparados, o sea, si a veces pasa de que no están los datos limpios o que no están los datos prontos. La herramienta, aparte de una de las cosas que tiene, y también parte del asesoramiento que nosotros podemos dar en ese sentido, genera un reporte sobre la misma calidad de los datos. Ya hemos corrido en pila de lugares y le hemos dicho, ok, mirá, vos tenés un problema en tales cosas porque no estás registrando tales cosas, o estás teniendo un problema en tales campos porque estás cargando cualquier cosa. Todo eso se puede hacer conjunto de la herramienta, o es parte también de lo que hacemos nosotros en inteligencia. Ahora, es increíble, por lo menos la experiencia que me ha pasado a mí trabajando, es que con las muestras generalmente que nos dan chiquitas, nos dan chiquitos datasets, con pocas columnas a veces, con 4 o 5 columnas, y de repente con 5.000 registros. E igual se corren y se encuentran en cosas interesantes, o sea, porque es una de las cosas que tiene la herramienta, es que no es sesgada. Es decir, él te muestra lo que hay. Mirá, los datos dicen esto, ¿entendés? Y vos de repente capaz que venís pensando en una cosa de tu negocio, y la verdad la historia es otra distinta. Tenés un elefante dentro del cuarto y esto te lo muestra. Eso es más o menos la idea. Hay que ver obviamente cada condición de la escalabilidad, digamos. Ok, bueno, Bien. muchas gracias. No, por favor. Gracias, Leonardo. Tenemos unas preguntas en el chat que les voy a leer. La última de Florencia dice, ¿cuáles son los modelos de análisis más utilizados? Perdón, sí, no, y eso me sirve también como para comentar de este tema, porque justo me acaba de mandar un mensaje que acabo de leer. Esta herramienta no utiliza la estadística tradicional, ¿sí? No, esta herramienta utiliza algoritmos de inteligencia artificial, que son algoritmos no supervisados generalmente, y algunos que son supervisados. Utiliza clusterización, utiliza árboles de decisión para reorganizar la información. No se basa en la estadística tradicional, no se calculan, bueno, si bien se calculan promedios como para comparar, pero que están ahí adentro, no son claves en esto, no se realiza un estudio de las diferentes dispersiones, sino de que se ordena la información, ¿sí? Se clusteriza esa información y se la presenta de una manera agradable y visual a las personas, al usuario, para que sea él el que le dé la relevancia. Por ejemplo, encuentro que el 80% de mis clientes están en tal lado. Y bueno, capaz que sí, capaz que vos ya lo sabías eso, pero vos capaz que no sabías que te compran sobre todo los viernes de tarde. Mirá, esta información importante. El viernes de tarde tengo que tener una persona más para poder trabajar porque se me llena el boliche, no sé, algo por el estilo. Y en cuanto a los modelos, me imagino que eso viene del lado, si no viene por los algoritmos que yo le acabo de decir, puede ser de que, esta es una pregunta que a veces me hacen, esto no utiliza redes neuronales, entonces no hay que reentrenarlo, sino que es como una especie de maquinaria algorítmica que está de procesamiento y ordenamiento de los datos, y que funciona siempre de la misma manera, ¿no? Vos vas a tener diferentes outcomes, diferentes resultados, porque tus datos de ingreso son distintos, ¿sí? Pero no hay que reentrenar nada de dato a dato, por así decirlo. Creo que por ahí ya está respondida esa pregunta. Gracias, Gonzalo. Y también nos preguntaban antes, Juan Peña, la herramienta mencionada, ¿está diseñada o corre bajo alguna de las herramientas? Quizás ya lo respondiste. Sí, Power BI. bueno, sí, no, aparte está bueno y me sirve como para meter ahí un poquito de cuchara en eso, que no es una herramienta, o sea, es una herramienta complementaria al BI, no es una herramienta que viene a decir, ok, esto es mejor que el BI. El BI sirve mucho para los grandes volúmenes no de datos, sino como para las grandes tendencias. Mirá, la mayoría de mis clientes son así y se van moviendo así. Bueno, para eso sirve el BI. Esto sirve para atacar los casos pequeños que vos de repente en tu gran grupo de clientes no te das cuenta que hay una pequeña porción que los estás por perder. ¿Entendés? Eso el BI es muy difícil que te lo diga. Bueno, andá y ataca esa porción. Son cosas complementarias. Son herramientas complementarias.
Perfecto. Ana Laura, de la Cámara, ¿tenías una pregunta, puede ser, cuando se cortó? Sí, no, quizás sí, gracias Mariana, quizás ya quedó contestada, porque cuando reenganchamos estaban hablando un poco de eso. Mi consulta era respecto a eso, ¿no? Como a la etapa previa en el tema de la generación de los datos, ¿no? Porque hablamos, bueno, una vez que tengo los datos, toda la información que puedo sacar, las decisiones, cómo puedo mejorar. Pero quizás también, sí, cuáles son, o si ustedes brindan las herramientas, o qué es, para que las empresas justamente puedan generar, o sea, porque los datos están, la información está, pero muchas veces las empresas o directamente no la registran, o no saben, tienen esa información, pero no la tienen ordenada, entonces como esa etapa previa, ¿no? Eso te iba a decir, Ana, porque en realidad la experiencia que yo tengo, tanto como consumidor, como a veces he tenido un pasado de tener un pequeño negocio, como también a través de ahora de Inteligencia Health, es que en realidad el mindset de la gente sabe que los datos son importantes, pero lo que hacen las empresas es recojo todos los datos posibles, todos los datos que se pueda, porque está bajo el paradigma de esa frase de John Decker, que lo que se mide se puede gestionar. En realidad no es tan así, porque se mide todo y después eso se termina en un archivo que nadie mira. ¿Por qué? Porque el analista agarra y dice, ¡ay, todo esto tengo que ver! No sé ni qué hay, no sé ni por dónde arranco. Eso es lo que pasa generalmente. El otro día me fui a comprar una camisa y tuve que dejar poco más que mi altura y el peso. Entonces, termina pasando eso. Esta herramienta sirve mucho, y también obviamente el asesoramiento que nosotros podemos dar, para acompañar también en ese proceso. Si bien no nos dedicamos a eso, nosotros nos dedicamos en análisis, podemos agarrar los datos que ya tienen y haciendo un análisis a esos, ver si están registrando bien, si están registrando mal, qué cosas ya han sacado, qué información interesante pueden sacar de los datos que ya tienen. ¿Sí? Muchas gracias, Gonzalo. Alguien más te comentó, Fabián Pádula comenta, se complementa muy bien con proyectos de Six Sigma dentro de la empresa. Eso lo comentó. Sí, bien, es como un comentario. Sí, ya lo vi, voy a bichar un poquito más eso. Y buenísimo. Después, bueno, para los que preguntan por la presentación, va a quedar la grabación, va a quedar todo el webinar subido al canal de YouTube de Data Science UI y también en nuestras redes sociales que son Uruguay Global. Igual, digo, para quienes recibieron la confirmación también les va a llegar el correo y lo van a ver en redes sociales para poder entrar luego al YouTube. Bien. Eso para los que me estaban preguntando recién si podían compartir. Y están los datos de Gonzalo también, cualquier cosita ahí, también pueden contactarse con él directamente, por supuesto. Me buscan en LinkedIn. También, y en LinkedIn también. ¿Alguien tiene más preguntas? Que son bienvenidas. Creo que por ahora no. Bueno, perfecto. La verdad, Gonzalo, fue súper rica la presentación. Muchísimas gracias. Súper rica, clarísima también para todos. Agradecerte, por supuesto, también por todo tu espacio, tu tiempo y tu dedicación desde el programa en Data Science de la UTEC. Invitarlos a todos a la especialización en Machine Learning, para aquellos que no se sumaron al principio, llegaron un poquito más tarde. Comenzamos la próxima semana una especialización en Machine Learning. Gonzalo es estudiante de la maestría, así que ya está egresando. Esta es la especialización, que es un poco más corta, y empieza la próxima semana para aquellos que se quieran inscribir y aprender todo lo que ya aprendió Gonzalo y aplicarlo. Claro. No, sí. No, la verdad que lo que se puede hacer después que tenés ordenados los datos es increíble. Esto es así. Gracias, Gonzalo. Ana Laura, te doy la palabra por si quieren sumar algo más. Agradecerte a ti, Mariana, bueno, Gonzalo, por toda la presentación y por toda la información que nos brindó. Y bueno, y con Mariana seguiremos trabajando juntos, así que totalmente. Es totalmente importante que esto también llegue a las empresas y que las empresas puedan conocer la potencialidad que tiene todas estas herramientas para la gestión de sus negocios. Así que bueno, muchísimas gracias y también desde la Cámara a las órdenes para lo que precisen. Gracias a todos por participar, por conectarse y estar todo este tiempito. Gracias a todos, que pasen bien. Muchas gracias a todos. Chao. Chao, gracias.